¿Alguna vez habías escuchado de la mitad del mundo y sabías que este lugar está ubicado en Ecuador? Este épico punto del planeta es el que da nombre a nuestro país, ya que la línea ecuatorial o equinoccial pasa por Quito, nuestra capital, donde se ha construido lo que se conoce como ciudad mitad del mundo. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este video. El día de hoy vamos a ir a la mitad del mundo. De hecho, como pueden ver, nos encontramos en este momento en el Panecillo. Y desde aquí vamos a tomar un bus que se demora como unas 20 horas en llegar. Así que vamos rápido porque el tiempo corre. Y este bus es el que nos va a llevar a la mitad del mundo. Amigos, finalmente llegamos a la mitad del mundo. Al ingresar a la mitad del mundo podemos encontrar aquí varios monumentos, 3 en total. Todas estas personas fueron un grupo de franceses que realizaron una expedición conocida como la primera misión geodésica francesa, la cual se trataba de averiguar dónde se encontraba el centro del mundo y confirmar la forma geoide de la Tierra. Además, en honor a los geodésicos franceses, se construyó el primer monumento a la mitad del mundo, muy similar a este, pero un poco más pequeño. Y sobre todo ubicado en este mismo lugar. Por cierto amigos, la entrada a este lugar cuesta $5 y no solo pagas el valor por ingresar a ver el monumento, sino que aquí también encontramos varias tienditas donde puedes comprar artesanías, recuerditos, con la temática mitad del mundo. Además de visitar el planetario, en sí el lugar es bastante grande, yo creo que por esa razón se lo conoce como ciudad mitad del mundo. Si tú por ejemplo vienes desde Río de Janeiro, aquí puedes saber a qué distancia está desde la mitad del mundo. Muy al contrario de lo que muchos piensan, la línea equinoccial en realidad es una enorme franja de 3 kilómetros hacia el sur y 3 kilómetros hacia el norte. No es solamente una simple línea, sin embargo, es una importantísima alusión a la misma. Sinceramente amigos, aquí hace un viento bastante fuerte, hace mucho frío, pero estando a tan pocos pasos del museo, vamos a descubrir qué es lo que esconde. Amigos, en la zona izquierda del monumento podemos encontrar la altitud en la que nos encontramos, 2.483 metros. En el lado derecho, en cambio, nos indica la latitud, el punto 000, y en la parte de arriba nos dice los nombres de 3 franceses que midieron este punto entre 1736 y 1744. Aquí en el interior del monumento podemos encontrar un museo donde se puede observar cosas muy interesantes acerca de las 4 regiones del Ecuador, que para quien no lo sepa son costa, sierra, Amazonía y la región de Galápagos. Y sinceramente amigos, hay 2 formas de subir al tope del museo: por un elevador que está en la parte de allí y por las escaleras. Sin embargo, yo les recomiendo encarecidamente que suban por las escaleras porque así pueden apreciar todas estas esculturas, atracciones, cosas muy bonitas que podemos ver aquí en el museo. Como les comentaba amigos, se dice que aquí estaba el primer monumento, el que se construyó en honor a los franceses que realizaron la misión geodésica francesa, pero en el año 71 a un político se le ocurrió montar una ciudad turística que es la que pudieron ver abajo. De hecho, ahorita estamos en el interior del monumento. De hecho, creo que son 9 pisos en total y claro, Ciudad Mitad del Mundo terminó abriendo sus puertas en el año 92. Esta fue una labor bastante admirable y muy bien pensada, ya que la Ciudad Mitad del Mundo no solo atrae turistas locales o de todas las provincias del Ecuador, sino que es el motivo de visita de muchos turistas internacionales. Hemos llegado al tope del mirador y corre un viento increíble, no sé si se va a escuchar horrible en el audio. Amigos, espero de verdad que se escuche muy bien el audio, está haciendo un viento espectacular, pero finalmente hemos llegado al tope del mirador, museo, monumento de la mitad del mundo, y como pueden ver arriba, esa esfera se dice que pesa 5 toneladas, además se ve que está como acostada, no es la forma tradicional, la forma típica que estamos acostumbrados a ver, y esto se debe a que, como pueden ver, también hay una representación de la línea ecuatorial. Se dice inclusive que esa es la forma correcta o la forma real de cómo se encuentra el planeta, no como la que nos han enseñado. Ay, qué frío. Entonces amigos, el norte lo tendríamos hacia esa dirección, allá estaría Estados Unidos, México, todos los países que se encuentran al norte, mientras que a esa dirección estaría el sur, Perú, Argentina, Chile. Al estar ubicados en la mitad del mundo tenemos varios beneficios, y el que más me encanta de estos es que tenemos un clima que no es muy extremo. Por ejemplo, no tenemos climas con fríos tan extremos o calores sofocantes. Amigos, de hecho quiero contarles un secreto, vamos a bajar un poquito la voz, y es que se dice que esta no es la verdadera mitad del mundo. No sabemos a ciencia cierta si eso es real, tomando en cuenta que la línea ecuatorial es horizontal, muchos puntos pueden ser la mitad del mundo. Sin embargo, se ha tomado en cuenta a Quito por sus elevaciones y la gran facilidad con respecto a la dirección del sol. Qué frío que hace, Dios mío.
Hace hartísimo frío. Siguiendo estas teorías de que supuestamente esta no es la verdadera mitad del mundo, aún así hay que aplaudir muchísimo la labor de los franceses, ya que prácticamente se aproximaron muchísimo. Recordemos también que estas expediciones se hicieron hace muchísimos años y recordemos que había muchas limitaciones tecnológicas debido a la época. De igual forma se han hecho ciertas correcciones acerca de la verdadera ubicación de la mitad del mundo. Sin embargo, este permaneció aquí y es un punto muy turístico, sumamente popular y quedó como algo alusivo, que por cierto, obviamente les recomendamos muchísimo venir a visitar porque el lugar no solo es lindo, sino que el recorrer todo el museo y estar en el mirador es una experiencia que de verdad les va a encantar. Y de hecho sucede algo muy curioso que ya se los comentó Vivi. Hay tantos puntos que son considerados como la mitad del mundo que en este momento vamos a ir a otro de ellos, el Museo Inti Ñan. Mientras nos dirigimos al siguiente sitio, quiero aprovechar este momento para agradecerte si has llegado a esta parte del video. Todo esto es posible gracias a ustedes que apoyan el canal. Así que si el contenido te está gustando, por favor suscríbete. Es totalmente gratis y aunque no lo creas, nos estarías apoyando enormemente para mejorar el contenido. Por supuesto, déjanos también un comentario, nos encantaría leerte. Muchas gracias y ahora sí, continuemos con el video. Es súper interesante cómo en este museo puedes dar un breve recorrido y empaparte de cada cosa característica de las regiones del Ecuador, tanto de la costa como de la Amazonía, la sierra e inclusive de la región insular o Galápagos. Aquí hay una representación de los lobos marinos. Al ingresar al Museo Inti Ñan, lo que podemos encontrar aquí es la representación de la región amazónica. Lo que podemos ver aquí es una anaconda que está disecada. Tiene 6 metros de longitud. Por ejemplo, también tenemos aquí este pececito que es el que se encuentra principalmente en el río Amazonas. Este pececito es conocido como candiru, habita principalmente en aguas dulces. De hecho, este pececito es muy temido por muchas personas porque cuando uno se mete al río Amazonas hay que tener mucho cuidado. Si usted llega a hacer pipí, estos pececitos detectan el amoníaco y se pueden introducir a su uretra. Entonces, la única manera de removerlo es a través de una cirugía. Así que mucho cuidado. Por cierto, es súper diminuto cuando está chiquito. Aquí ya podemos verlo en su etapa adulta. En Ecuador existen 14 nacionalidades indígenas y 18 pueblos indígenas. Pero en este caso particular vamos a hablar de los shuaras porque ellos tienen una costumbre súper interesante que es la reducción de cabezas. La reducción de cabezas era una actividad realizada por los shuaras para preservar el conocimiento y el espíritu de sus enemigos, para posteriormente ser utilizada como una especie de trofeo por medio de estas lanzas. De igual manera se ubicaban estas cabezas también colgadas a manera de collar. No temas si estoy tocando esto, esta cabeza es una cabeza demostrativa. Los shuaras creían que al realizar esto la persona no tomaría venganza y además les cosían la boca para que de esta manera no saliera el espíritu. Además, en esta parte de acá podemos ver cómo era el proceso que los indígenas shuar realizaban para aplicar la reducción de cabezas. Ellos cortaban la cabeza de su enemigo, les sacaban el cráneo, posteriormente lo metían en una especie de olla que vendría a ser esta que tenemos por acá. Además les metían una piedra para que así el cráneo, para que así la cabeza no perdiera forma. De hecho aquí se lo ve en la representación, ahí también se ve cómo se le cosían la cabeza y finalmente pues lo usaban como trofeo, como ya lo habíamos mencionado, poniéndolo en su cuello o si no en una lanza. Aquí también tenemos unas cabezas reducidas pero reales, de un oso perezoso y de un humano. Lo interesante de esta cabeza que fue donada por la comunidad shuar a este museo es que se cree que era de un niño de 12 años que en la costumbre shuar a partir de los 12 años, inclusive menos, ya estaban inmersos en la guerra. Se cree que este niño fue un líder de una comunidad, sobre todo por el adorno del plumaje que tiene en la cabeza. Trato de no mostrarles directamente porque no sé si YouTube de pronto se pondrá sensible con esto. Y en la actualidad los indígenas shuar ya no realizan esta reducción de cabezas a humanos, pero para preservar la cultura sí lo siguen haciendo con animales que ya suelen fallecer, ¿no? Amigos, en esta zona nos encontramos pues con una representación de una antigua vivienda guaraní. Por ejemplo, podemos encontrar aquí una representación cómo es su vestimenta, cómo tienen la cosita amarrada. Y por este lado podemos encontrar la mítica cerbatana que se usaba para la cacería. Esta enorme
esfera que pueden ver aquí era obra de una cultura prehispánica y es traída directamente de Costa Rica, ya que ellos lo donaron. Esto que tenemos aquí es una tola funeraria, es donde se enterraban a las personas que provenían de la cultura Quitu. Se dice que a los líderes los enterraban con las mujeres vivas, que de hecho como que las embriagaban para que de esta forma no sufrieran y así fallecieran todos juntos y se pudieran encontrar en una nueva vida. Allí se puede ver una representación de cómo se ubicaban los cuerpos en la tola. Algo que no podemos obviar es que los Quitus ya sabían que aquí era la verdadera mitad del mundo, puesto que ellos siempre estuvieron en busca del sol recto o de luz directa. Además, aquí es el único lugar en el que se puede observar toda la Vía Láctea. ¿Y saben qué? Los Quitus además construían todos sus templos relacionados con la adoración al sol justamente en la línea ecuatorial. De verdad que es muy increíble cómo los Quitus sabían dónde estaba la mitad del mundo o la línea equinoccial, incluso muchísimos años antes de que viniera la misión geodésica de Francia, simplemente mirando al sol. Esto que tenemos aquí es un calendario solar y es una herramienta inventada por los indígenas para determinar en las épocas del año en que iban a sembrar ciertos productos, ciertos granos, cuándo debían cultivar, cuándo debían cosechar y también el momento perfecto para dejar descansar la tierra. Un fenómeno muy interesante que sucede aquí en el Ecuador, al estar ubicado en la línea equinoccial, nosotros podemos ver las sombras en dirección hacia el norte y hacia el sur, pero en países que se encuentran al norte solo pueden ver la sombra en dirección al norte y en el sur sucede lo mismo. Esto que observamos aquí es un reloj de piedra andino, un sistema muy sencillo con el que las personas podían informarse de la hora simplemente viendo la sombra generada por este palito de aquí. Además, este reloj tiene dos lados, 6 meses se refleja la sombra en este lado y los siguientes 6 meses del año se refleja en este lado de acá. Aquí le han puesto numeritos para que nosotros podamos entender, pero ellos solo se guiaban por tutamanta, que significa pues cuando sale el sol, pacta, que vendría a ser algo así como la hora de almorzar, y chisi, que ya era la hora de descansar, ya dirigirse a sus casas. De hecho, se dice que ellos también usaban sus cuerpos para determinar la hora. En esta ocasión pues no podemos hacerlo claramente porque el sol ya está oculto, no se genera sombra, pero ellos se paraban y en dirección hacia donde se generase la sombra sabían más o menos qué hora era, produciéndose un efecto igual al del reloj de piedra. Y aquí nos encontramos ante el famoso experimento del huevo, de parar el huevo. De hecho, Vivi va a proceder a realizarlo. Es que no podemos irnos de aquí sin hacer ese experimento, así que vamos a ver qué tal nos va. Deseenme suerte, chicos. Concentración máxima. ¿Qué? ¿Lo lograste? ¿Qué? Miren, nada más, no hay trampa aquí. La señorita Vivi lo ha logrado. ¡Qué raro es esto! ¡Qué cosa tan extraña! Inténtalo, Kevin. No, ya no tenemos tiempo. Inténtalo. Yo también tengo un pulso medio... Ya está. ¡Qué loco! ¡Es facilito! Llámenme loco, pero yo sentí como, no sé, como que hay algo imán, no sé, es raro. Amigos, este experimento del huevo se puede realizar tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Sin embargo, al estar aquí en la mitad del mundo es mucho más sencillo de hacer, ya que la gravedad es más débil. Obviamente aquí va a costar mucho menos. Aquí en esta línea, la línea ecuatorial, supuestamente deberías de tener menos equilibrio. Cierra los ojos, Vivi, y trata de caminar recto. Se salió. Se salió. A ustedes tal vez les llamará la atención el ver este globo terráqueo como acostado, ¿no? Si se pueden dar cuenta que hay una línea que es la misma línea que sigue la que está en el suelo. Y tal vez se preguntarán por qué razón la mitad del mundo se encuentra en Ecuador y no en Colombia o en Brasil o en África o en algunas islas de Indonesia. Y la respuesta es porque en todos estos terrenos todo es plano, mientras que aquí en Ecuador hay la región andina, no está todas las montañas, y así les es mucho más sencillo ver las puestas de sol, el cómo se esconde el sol en las montañas, ¿no? Por cierto, algo muy interesante que también investigué es que se dice que para los indígenas el huevo es un objeto importante porque representa los 4 elementos que vendría a ser el agua, el fuego, la tierra y el aire. Pues se dice que el cascarón del huevo vendría a representar como la tierra, la yema el fuego, la clara el agua y la telita que se forma así como con airecito, pues el aire. Es una información muy interesante que pueden buscarla inclusive en internet. En este momento vamos a ver una representación de lo que es el efecto Coriolis. Básicamente es el funcionamiento de la gravedad junto con la aceleración de la Tierra que genera en el norte y en el sur el giro del agua de una forma distinta. En este momento vamos a hacer que el agua fluya y van a ver que no va a girar hacia ningún lado en específico.
magnífico, porque estamos en la mitad del mundo. Como pueden ver, el agua cae plano hacia abajo, no se forma ningún tipo de remolino. Esto solo se produce aquí en la mitad del mundo. En este momento nos encontramos en el hemisferio norte. Vamos a ver que si se destapa el tapón, gira en sentido antihorario. Ahora mucho ojo porque el agua va a girar en sentido horario. Y esto se debe ya que nos encontramos en el hemisferio sur. El efecto Coriolis también es una explicación de cómo se forman estas corrientes de aire que dan paso a los huracanes y a los tornados. Es muy raro que en zonas cercanas a la latitud cero existan este tipo de fenómenos que seguro ustedes habrán escuchado que son muy comunes en el norte del planeta. Amigos, en este momento vamos a hacer una demostración de un fenómeno muy interesante que ocurre aquí en la mitad del mundo. Y es que supuestamente si yo me paro en la mitad del mundo soy más débil, menos resistente. Esto se debe a la gravedad que afecta a la fuerza muscular. Entonces vamos a hacer una prueba fuera de la línea equinoccial, en donde aquí podemos ver que al chico le cuesta un poquito bajarme los brazos. Está sufriendo. Tampoco soy tan fuerte, yo también sufro aquí. Mientras que si yo me paro aquí en la línea ecuatorial va a ocurrir algo mágico, o sea, voy a ser súper débil, o sea, ni yo lo entiendo, de hecho quiero verlo, por eso vine acá. Oiga, no, sí se siente raro. ¿De verdad? Siento como que, no sé, como que no tuviera presión en mis brazos, no sé, en mis manos. Y lo hizo con 2 dedos, ojo. Sí, o sea, sentía como que no puedo agarrarme las manos, qué raro. O sea, algo muy loco, yo mejor no, me voy mejor. Todos estos experimentos acerca del efecto Coriolis se pueden ver más pronunciado dependiendo qué tan al norte o al sur te encuentres. Si este video te ha gustado, dale like y comenta dándonos mucho amor y por supuesto suscríbete. Recuerden amigos que esta es una serie y el siguiente video les juro que va a estar increíble. Y con este magnífico monumento de la mitad del mundo despedimos este video. Un abrazo para todos. ¡Chao! ¿No se imaginan lo emocionados que estamos Kevin y yo en este momento de al fin poder llegar y observar con nuestros propios ojos esta tremenda maravilla? Es que no existe ningún lugar como este en todo el planeta.